Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, porque tú eres fiel y poderoso. Y yo le voy a pedir a los chicos si podemos cantar Por Siempre una vez más. Porque saben que no hay declaración más poderosa que nosotros podamos hacer que declarar que de Él es la gloria. Hay muchas cosas que podemos declarar, hay muchas cosas que podemos cantar. Pero hay una canción que la Biblia dice que los ángeles la cantan, que los ángeles la entonan, y es esa canción que dice que Él es santo, que de Él es la gloria y que de Él es la honra. Entonces podemos cantar muchas cosas, pero no hay adoración que tenga más poder que nosotros podamos reconocer que toda la gloria es del Señor. De Él es toda la gloria. Y sabe, hay un versículo que dice que por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Y si hoy nosotros estamos aquí, es por Él. Estamos aquí por Él, estamos aquí porque somos de Él. Y estamos aquí para servirle a Él. Y como siempre digo, si tienes alguna carga en tu corazón, si tienes algo que te está abrumando, que te está cargando, que sientes que no te ha permitido sentir todavía la presencia de Dios, y hay una presencia de Dios muy fuerte en este lugar. El Señor no quiere que te vayas sin recibir un toque de su Espíritu Santo. Pero quiero que por un momento nos olvidemos de nuestra humanidad, de lo que hay en nuestra mente, de lo que hay en nuestro corazón, de lo que nos está preocupando, lo que nos está cargando, lo que nos está agobiando, y que podamos decir: Señor, hay algo más grande. Como siempre digo, hay algo más grande, hay algo más grande, y es que tú eres poderoso, y es que tú eres santo, y es que tuya es la honra, y es que tuya es la gloria, y es que para ti es todo. Y hay una unción fuerte que Dios desata cuando nosotros reconocemos cuál es nuestro lugar. Y nuestro lugar es adorar a sus pies. Ese es nuestro lugar. Cuando la creación reconoce quién fue el que la creó, cuando la creación reconoce que aquel que la creó tiene toda la gloria y tiene toda la honra. Y para ti es este servicio, Espíritu Santo. Para ti es esta adoración. Para ti son nuestras vidas, Señor. Para ti es la predicación de tu palabra. Para ti, para ti, para ti. Recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria.
Amén. Mira, el Cordero ya venció. Él ya venció. ¿Puede tomar asiento, iglesia? Damos gracias a Dios por su presencia, gracias a los chicos por el servicio que siempre hacen con excelencia para Dios. Le doy gracias a Dios porque usted llegó hoy a la casa del Señor. Le doy gracias a Dios porque podemos estar juntos y porque podemos adorarle. No hay nada más hermoso que poder adorar a Dios. Y en el día de hoy, realmente en mi corazón hay un quebrantamiento fuerte porque durante toda la reunión hablamos mucho acerca de la cruz. Hablamos mucho acerca del amor de Dios, del sacrificio que Él hizo por nosotros. Y muchas veces tenemos este peligro de caer en la rutina. Y es algo de lo que yo siempre hablo porque es uno de los enemigos más grandes que tenemos, caer en la rutina. Pero qué hermoso cuando pensamos en la cruz y nuestro corazón se quebranta. Yo decía, Señor, gloria a ti porque todavía existe en nosotros un quebrantamiento. Gloria a ti porque cuando nos quebrantamos, eso quiere decir que nuestro espíritu aún está vivo. Que nuestro espíritu aún está dando señales. Que nuestro espíritu aún está recibiendo la presencia del Señor. Entonces doy gracias por el quebranto de su pueblo y por lo que Dios va a hacer en el día de hoy. El título de este mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy es La mano que te sostiene. Y me di cuenta a través de diferentes experiencias que he tenido con Dios y con el Espíritu Santo a lo largo de mi vida, que hay varias formas en las cuales el poder de Dios se manifiesta. Pero dentro de todas esas formas que el poder de Dios se manifiesta, hay dos formas que yo creo son las formas más fuertes, las principales formas en las que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y es muy curioso porque según la forma en la que nosotros vemos el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas, es la definición que nosotros tenemos de lo que es el poder de Dios. Muchas veces como nosotros vemos el poder de Dios manifestarse de determinada manera, entonces decimos, como Dios se manifestó en mí de esta manera, entonces esto es el poder de Dios. Y me di cuenta que el poder de Dios se manifiesta cuando interviene en nuestras vidas. Es la forma que nosotros tenemos de verlo. Cuando Dios hace algo en nuestras vidas, entonces decimos que el poder de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Y cuando vemos intervenir en nuestras vidas ese poder de Dios, entonces podemos afirmar que en nuestra vida hemos visto el poder de Dios. Pero ¿cómo Dios interviene en nuestras vidas? Poniendo su mano. A través de su mano Dios manifiesta su poder. Pero esa mano a veces se mueve de maneras distintas. El poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas poniendo su mano en nuestras vidas. Pero esa mano se mueve de maneras distintas. Y yo me di cuenta que hay dos formas en las que la mano de Dios se mueve en nuestras vidas. Hay dos formas en las que nosotros tenemos de poder ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Y la vamos a ver en el día de hoy. Le pido que no se pierda, porque el mensaje no es muy largo, pero si usted toma lo que el Señor le quiere decir, sé que va a ser de bendición para su vida. La primera forma que tiene de manifestarse el poder de Dios en nuestras vidas es que Él es la mano que actúa. Diga conmigo, actúa. ¿Qué es la mano que actúa? Él es la mano que actúa en nuestras vidas cuando se manifiesta el poder de Dios de la manera más ruidosa que usted se pueda imaginar. Y vemos a Dios transformando, vemos a Dios cambiando, vemos a Dios modificando situaciones. Vemos la mano de Dios en movimiento, lo vemos actuando, lo vemos accionando, lo vemos obrando a nuestro favor. Y cuando Él es la mano que actúa, vemos cómo su poder se manifiesta en nuestras vidas transformando cosas. Y la mano que actúa es el tipo de poder que sana la enfermedad. La mano que actúa es el tipo de poder que nos provee financieramente. La mano que actúa es el tipo de poder que nos salva del dolor.
La mano que actúa es el tipo de poder que nos saca de la dificultad. La mano que actúa es el tipo de poder que trae milagros y es el tipo de poder que responde oraciones. Y cuando Él es esa mano que actúa, vemos manifestarse a un Dios que resuelve. Y muchos de nosotros hemos visto a ese Dios manifestarse en nuestras vidas. Que nosotros hacemos una oración y clamamos a Él y Dios responde, y Dios actúa. Y entonces vemos ese poder que abre el mar rojo para Moisés, y vemos ese poder que derriba a un Goliat para David, vemos a ese poder que resucita a Lázaro, vemos a ese poder que curó a la mujer de flujo de sangre, vemos ese poder que levantó al paralítico, que sanó al ciego. Y esta manifestación del poder de Dios es la que a nosotros nos encanta ver. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la manifestación del poder de Dios que a usted más le gusta? Nosotros como buenos pentecostales vamos a decir que el Señor liberte, que el Señor sane, que el Señor levante a los muertos. Y eso está muy bien, porque eso es bíblico y el poder de Dios lo hace. Y yo creo que esa mano que actúa es una mano de Dios y un poder de Dios muy real. Y es maravilloso y muchos de nosotros, como les decía, lo hemos experimentado. Pero no es la única forma que Dios tiene de manifestarse. Y acá está el bache en nuestras vidas muchas veces. Acá está el declive a veces de nuestra vida espiritual. Porque hay otra forma en la que el poder de Dios se manifiesta y es cuando Él no es la mano que actúa, es la mano que te sostiene. Y con esto nosotros tenemos un problema. Y la mayoría de los grandes desánimos, de la gente que muchas veces se aparta, de los grandes dramas espirituales que muchas veces tenemos, es porque creemos que el poder de Dios se manifiesta de una sola manera. Y si el Señor no sanó, y si el Señor no proveyó, y si el Señor no me sacó de esa dificultad, entonces yo no vi en mi vida manifestado el poder de Dios. Y nos estamos perdiendo de ver el poder de Dios manifestarse en todas las facetas posibles. Y cuando Él es la mano que te sostiene, es la forma que tiene de manifestarse el poder de Dios de la manera más silenciosa. Es la forma que tiene de manifestarse el poder de Dios de la forma más invisible. El poder más imperceptible a la vista humana posible. Y ese tipo de manifestación del poder de Dios no cambia tu realidad, pero te sostiene en medio de esa realidad. Y ese tipo de poder no moverá la mano de Dios para hacer el milagro. Ese tipo de poder no moverá la mano de Dios para proveerte. Ese tipo de poder no moverá la mano de Dios para sacarte de esa crisis, ni para inhibirte a ti del dolor. No habrá presencia y no va a haber manifestación visible. Lo que tú vas a ver es un gran silencio, pero en medio de ese gran silencio, el poder de Dios se manifiesta sosteniéndote, haciendo que tú puedas resistir esa dificultad. Y creo que el ser humano detesta, y me incluyo ahí, y desprecia totalmente la mano de Dios para sostener. Desprecia el poder de Dios que sostiene, el poder de Dios que te ayuda a resistir, el poder de Dios que te fortalece. ¿Por qué? Porque queremos la mano que actúa. Y entonces entramos en este proceso con Dios, en el que no está actuando como nosotros queremos que actúe, y empezamos a poner el poder de Dios dentro de una caja y lo limitamos. ¿Por qué? Porque este tipo de manifestación de Dios no estimula nuestras emociones, no calma nuestros pensamientos, no responde a nuestras oraciones y no cumple nuestras expectativas. Entonces, como no es agradable
este tipo de manifestación para nuestra humanidad lo descartamos, lo despreciamos y lo desechamos muchas veces. Y me di cuenta que el ser humano no quiere ser sostenido, quiere ser rescatado. No quiere que Dios le dé fortaleza para atravesar el dolor, quiere huir del dolor. Y en esta área muchas veces no estamos dispuestos a ceder, no cedemos. Y en lugar de decirle, Señor, muéstrame cómo tú te quieres manifestar en mí, en esta temporada de mi vida, comenzamos a luchar con Dios para que Él mueva su mano que actúa, menospreciando aquella mano que te ha sostenido y que te sigue sosteniendo. Pero muchas veces, cuando Dios es la mano que te sostiene, creemos que Dios no está haciendo nada, que Dios no está escuchando nada y que Dios nos está manifestando y que el poder de Dios no está presente en nuestras vidas. Simplemente porque Dios no se movió de la manera que muchas veces nosotros queremos que Dios se mueva. Y creo que ese es el tipo de poder de Dios que nadie quiere experimentar. Nadie quiere que Dios lo sostenga para atravesar la enfermedad. Queremos que Dios nos sane de la enfermedad. Nadie quiere ese poder que te sostiene para atravesar esa crisis familiar. Queremos que Dios resuelva. No queremos ese poder que nos sostiene para atravesar esa crisis financiera. Queremos que Dios nos ayude a pagar la deuda. No queremos ese poder que nos sostiene en el dolor. Queremos dejar de sentir ese dolor. Entonces muchas veces no queremos la mano que nos sostiene, queremos la mano que actúa. Y por eso muchas veces no maduramos espiritualmente. No crecemos en carácter, no crecemos en unción. Porque reconocemos el poder de Dios solamente cuando el poder de Dios cumple nuestras expectativas, nuestros deseos emocionales y nuestros deseos mentales. Y despreciamos ese tipo de poder de Dios que está actuando en nuestras vidas para sostenernos. Y la pregunta es, ¿por qué Dios en ocasiones no actúa y se limita a sostener? Y yo creo que hay un nivel espiritual que tú no lo alcanzas cuando Dios te saca del dolor. Solamente lo alcanzas cuando Dios te deja. Hay un nivel espiritual que no alcanzamos cuando Él es la mano que actúa, sino que lo alcanzamos cuando Él es la mano que te sostiene. Hay un nivel de autoridad que tú solamente alcanzas cuando Dios te deja un rato en ese valle de oscuridad. Pero vine preparada para recibir pocos amén, no se preocupe. Pero hay un poder escondido en esa mano que te está sosteniendo. ¿Y por qué muchas veces no lo vemos? No vemos a Dios sosteniéndonos, porque estamos obsesionados con que Dios actúe. Entonces estamos ahí, y que voy a ayunar por esto, y voy a orar por esto, y Dios lo tiene que cambiar. Y cuando vemos que eso no funciona, nuestro corazón se comienza a rebelar, y empezamos a preguntarnos cosas. ¿Y por qué Dios no lo está haciendo? ¿Y por qué Dios no está actuando de esta manera? Y si lo que yo estoy pidiendo no está mal. Y tratamos de negociar con Dios para que Él desate su poder, el poder que nosotros queremos ver. Pero hay un nivel en carácter, hay un nivel en unción que usted adquiere cuando usted comienza a ver a Dios, no solo como el Dios que actúa, sino como el Dios que sostiene. Y vamos a ver algunos ejemplos. Cuando Él es la mano que actúa, tú adoras porque Dios te resolvió el problema.
Cuando Él es la mano que actúa, tú adoras porque Él te sanó de esa enfermedad. Cuando Él es la mano que actúa, tú adoras porque Él te resolvió la crisis financiera. Pero ¿qué pasa cuando Él es la mano que te sostiene? Adoras aunque el problema siga ahí. Adoras aunque la enfermedad siga ahí. Adoras aunque la deuda siga ahí. ¿Qué pasa cuando Él es la mano que actúa? Que tú sientes gozo cuando Dios responde tu oración. Pero cuando Él es la mano que te sostiene, tú sientes gozo aunque Él no haya respondido nada. Cuando Él es la mano que actúa, tú le sirves por el milagro que Él hizo en ti. Pero cuando Él es la mano que te sostiene, tú le sirves aunque no hayas visto el milagro. Y eso, hermano, es otro nivel. Eso es otro nivel. Es otro nivel de fe, es otro nivel de carácter, es otro nivel de entrega, es otro nivel de madurez. ¿Sabe por qué? Porque cualquiera le adora cuando todo va bien. Porque cualquiera siente gozo cuando Dios hace algo por él. Mire, hasta un inconverso va a sentir gozo si el Señor hace algo por él. Yo he visto inconversos que Dios hace algo en un miembro de su familia y ellos hasta alaban a Dios. Pero inmediatamente Dios deja de hacer algo por ellos y abstiene su mano de una situación, inmediatamente ese Dios deja de estar en el lugar que estaba. Y yo creo que hay un nivel al que Dios quiere llevar a la iglesia en este tiempo. Y es el poder experimentar un evangelio sólido. Un evangelio profundo. Y que podamos dejar de medir a Dios por nuestras emociones y comencemos a medir a Dios por cómo Él se manifiesta en todas sus facetas. Y a entender que si Él no está haciendo algo, Él tiene una razón, por más que nosotros no la entendamos. Pero ¿por qué esto es tan valioso? ¿Por qué tiene tanta importancia? Y es justamente esto. Porque comenzamos a vivir un evangelio menos superficial. Un evangelio más resistente a la frustración, más resistente a los golpes de la vida, más resistente a las pruebas, una fe que no se dobla, una fe que no se doblega, una fe que no se quebranta. Y usted desarrolla un carácter en el que su adoración, su servicio, todo lo que usted es, no está sujeto a lo que está pasando en el mundo terrenal. Está sujeto a lo que Dios ha dicho de usted. Y es en este momento en el que el diablo se frustra. Porque el diablo es un estratega. Y él está buscando todas las estrategias posibles para que usted deje de adorar, para que usted deje de sentir gozo, para que usted deje de servir y para que usted dude de la bondad de Dios. Si él logró eso, lo demás cae por su propio peso. Pero cuando se encuentra uno que no vive un evangelio emocional, que no vive un evangelio sentimental, que vive un evangelio resistente, que vive un evangelio sólido, esa persona, le aseguro, no va a dejar de adorar, no va a dejar de servir, no va a dejar de buscar la presencia de Dios, aunque el poder de Dios no se mueva como esa persona espera que el poder de Dios se mueva. Y el apóstol Pablo sabía esto muy bien. Así que un día decidió enseñarle a la iglesia de Corintios qué producía el dolor en sus vidas cuando la mano de Dios no actuaba. Y va a ver que usted se sabe este pasaje hasta de memoria. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Presta atención a esto porque es maravilloso. Porque esta leve tribulación momentánea produce, quédese con esa palabra, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
El apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corintios, yo les voy a decir lo que el dolor produce en sus vidas. Y la tribulación que ustedes están pasando tiene 3 características. Número 1, es leve. Ahí muchos lo habrán mirado al apóstol Pablo como, no te atrevas a decir que mi dolor, que mi proceso es leve. Pero lo dice, no lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo. Tu tribulación es leve. ¿Qué quiere decir que sea leve? No es aplastante. Tu tribulación no va a acabar con tu vida, tu tribulación no te va a destruir. Y tu tribulación es muy liviana comparado a lo que el dolor está produciendo en tu espíritu. Número 2, la tribulación es momentánea. Esto es algo que a nosotros se nos olvida todo el tiempo y yo cada vez que puedo recordar, me lo recuerdo a mí y se lo recuerdo a todos los demás. Es momentánea. ¿Qué quiere decir que es momentánea? No va a doler para siempre. Tiene fecha de vigencia, tiene fecha de vencimiento. Esa área en la que sientes dolor no va a doler para siempre. Ese proceso no va a durar para siempre, pero nos olvidamos. Porque cuando estamos sintiendo el dolor, lo único que podemos pensar es que eso no se va a ir más de nuestras vidas. Y entonces tenemos que recordar que es una tribulación momentánea. Y alguno me puede decir, no, pero a mí me dijeron que yo voy a pasar por esto toda mi vida y que voy a tener que hacer tal tratamiento toda mi vida y tengo tal diagnóstico y toda mi vida voy a pasar por esto. Aunque esa tribulación dure toda tu vida, igual es momentánea. Y mire, número 3, la tribulación produce. Y muchas veces la crisis que nosotros nos da cuando estamos pasando un momento difícil es justamente por eso, porque creemos que estamos sufriendo sin propósito. Que estamos sufriendo porque sí. Y que ese dolor no va a traer absolutamente nada a nuestras vidas. Y entonces no entendemos el por qué, no entendemos la razón, no entendemos la lógica de ese proceso. Sentimos que estamos sufriendo porque sí, no le encontramos el propósito. Pero el apóstol Pablo les dice, su tribulación está produciendo. Y suelta una verdad muy fuerte. Tu dolor está produciendo algo. ¿Y qué es lo que está produciendo tu dolor? Frutos en carácter, frutos en unción, frutos en madurez, frutos en paciencia, frutos en templanza, frutos en amor, frutos en dominio propio. Tu dolor produce. Y esa prueba, esa tribulación que muchas veces nosotros rechazamos, detestamos, es la que le debemos muchas veces los grandes frutos espirituales en nuestra vida. Pero mire, el apóstol Pablo no termina ahí, sino que comienza a decir qué es lo que esa tribulación produce. Y mire lo que dice. Esa tribulación produce un peso de gloria. Cuando se refiere a peso, no se está refiriendo a carga, se está refiriendo a un valor. Cuando nosotros utilizamos esa expresión, wow, esto es muy pesado, muchas veces no nos estamos refiriendo a un peso físico, a una carga, nos estamos refiriendo al valor que tiene eso. Y el apóstol Pablo decía, ese peso, ese valor que ustedes están recibiendo, esa gloria tiene un valor muy sólido sobre sus vidas. Ese valor no es superficial, no es un valor liviano, no es un valor que pesa poquito, es un valor profundo. Por eso lo describe como un peso. Y de hecho en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la gloria de Dios, se utiliza el término kabod. No sé si alguna vez lo escuchó. Pero cuando habla de la gloria de Dios, si usted lo traduce, el término es kabod. Y kabod significa un peso muy valioso. Y esa tribulación está produciendo en ti un peso de gloria. Un peso muy valioso, un peso muy profundo.
Y no termina ahí, nos dice las características que tiene ese peso de gloria, las características que tiene ese kabod. Y nos dice, es excelente y es eterno. ¿Y qué significa que sea excelente? Otras traducciones dicen que la palabra excelente se quiso poner como excesiva. Es un peso excesivo, es un peso excesivamente abundante. No es poco, es mucho. Es un peso excesivamente abundante. Una gloria que no se acaba. Y lo mejor de todo, la segunda característica es que es eterno. Un peso de gloria eterno. Esto quiere decir que no pasa, no tiene vencimiento. Es un peso de gloria que no solamente te acompañará en la tierra, sino que lo tendrás también en el cielo. Dura eternamente. ¿Y por qué el apóstol Pablo les enseña todo esto? Porque los seres humanos tenemos un problema muy grande con la tribulación. Y un nivel de resistencia muy grande hacia el dolor. Y eso es normal, porque somos humanos y nos duele. Pero es necesario que entremos en un nivel de conciencia mayor. Ese nivel de conciencia en el que estaba el apóstol Pablo, en el que le enseñaba que no hay gloria sin dolor. Que esa gloria tiene un precio y ese precio es la tribulación. Y muchas veces nosotros oramos y le decimos, Señor, yo quiero que tú me uses, Señor, yo quiero que tú derrames tu unción sobre mi vida. Pero cuando llega la tribulación, a sacar todo ese valor de dentro de nosotros, a derramar sobre nosotros esa gloria pesada, no queremos el dolor. Y no podemos dejar que Dios trabaje en nuestras vidas, si no nos sometemos a que Él nos pase por el fuego. Si no nos sometemos a que Él trabaje en nuestras vidas. Y si usted cree que esto es un pensamiento aislado que tenía el apóstol Pablo, que probablemente dijo eso y nadie lo seguía, mira lo que decía Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Lo voy a leer a la versión NTV. No te pierdas porque esto es realmente maravilloso. Mira lo que decía Pedro. En su bondad, Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Mira cómo Pedro define la gloria de Dios de la misma manera que la definió Pablo. Es una gloria eterna. Y nos va a decir cómo podemos participar de esa gloria eterna. Y mira lo que sigue diciendo. Entonces, después de que hayas sufrido un poco de tiempo, mire la condición que ponía. Es la misma condición de la que hablaba Pablo. La gloria trae consigo sufrimiento. Pero nos da la misma característica. El sufrimiento durará un poco de tiempo. El apóstol Pablo decía momentánea. De nuevo, no durará para siempre. No dolerá para siempre. Y mire lo que sigue diciendo. Él los restaurará y los sostendrá. Invoca el poder de Dios ¿para qué? Para sostener. No el poder de Dios para actuar, el poder de Dios para sostener. Y dice, y los fortalecerá, es decir, los llenará de capacidad para resistir. Los llenará de fortaleza y los afirmará sobre un fundamento sólido. A lo que Pedro le llama un fundamento sólido, es lo mismo a lo que el apóstol Pablo le llamaba peso de gloria. Te afirmas. Esa gloria hace que tú te afirmes, que nada te doblegue, que nada te mueva, que nada te haga cambiar la visión que tú tienes hacia Dios. Y cuando nosotros somos capaces de recibir esa revelación de la gloria de Dios en nuestras vidas, somos capaces de ver cuando la mano de Dios está actuando, pero también somos capaces de ver cuando la mano de Dios nos está sosteniendo. Y tenemos que declararlo en nuestra vida. Cuando alguien venga y te diga,
¿Y cómo vas con esa enfermedad? ¿Y cómo vas con esa crisis familiar? Dios todavía no hizo nada, Dios me está sosteniendo. Dios me está sosteniendo. Porque es una forma que tenemos a nuestro espíritu de decirle, aunque Dios no esté actuando, su poder sí se está manifestando en mi vida y Él es el que me sostiene. Y mira, creo que tenemos que entender que es igual de poderosa la mano de Dios que actúa que la mano de Dios que te sostiene. Es igual de poderosa. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, también quería ver la mano de Dios que actuaba. ¿Cómo lo sé? Porque en Mateo 26, antes de ir a la cruz, Jesús le ora a Dios. ¿Y qué le dice? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué le está diciendo? Padre, si es posible, actúa. Padre, si es posible, líbrame de este dolor. Él quería, como humano que estaba acá en la tierra, ver la mano de Dios actuando. Y Jesús sabía que Dios era la mano que actuaba. Y de hecho, cuando Pedro quiere defender a Jesús, en ese mismo capítulo, y Pedro saca una espada para ir en contra del soldado, para que no se lo llevaran a la cruz, Jesús lo reprende a Pedro. ¿Y sabe lo que le dice? Mira, ¿acaso piensas, Pedro, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús le está diciendo a Pedro, ¿acaso no sabes que Dios es el Dios que actúa? Jesús sabía que su Padre era la mano que actuaba, pero sometió su humanidad a ver el poder de Dios, no como Él quería, sino como el Padre había decidido. Y Dios Padre decidió, la decisión fue intencional, que no sería para Jesús la mano que actúa. Sería la mano que lo sostiene mientras lo crucificaban. Y no hay nada en este mundo que tenga más poder que la cruz. Por ende, no hay nada en este mundo que tenga más poder que lo que se produce en ti cuando Dios, en lugar de actuar, te sostiene. Pero es difícil porque nuestra carne no quiere. Pero Dios permite que esa mano nos sostenga para que se produzcan cosas en nuestras vidas. Y Dios lo permitió con su propio Hijo. Y cuando Jesús oró y le dijo, Padre, tu mano que actúa, Dios le dijo, no, hoy no. Hoy es mi mano que te sostiene. Y Jesús había visto durante su vida la mano de Dios que actúa. Había visto la mano de Dios que actúa en los milagros que hacía. Había visto la mano de Dios que actúa en la provisión que recibía. Había visto la mano de Dios que actúa en cada momento de su vida. Había visto el poder de Dios. Emanaba de él el poder de Dios. Y por eso la reprensión hacia Pedro. Dios puede desatar en cualquier momento esa mano que actúa. Pero la grandeza de Jesús fue haberse sometido a que Dios no actuara, sino que lo sostuviera. Y hay un peso de gloria en la mano que te sostiene. La mano que tú no estás viendo. La mano por la que no estás orando. La mano por la que no estás agradeciendo. La mano por la que no estás adorando. Porque centramos todas nuestras fuerzas en ver la mano que actúa. Y muchos personajes de la Biblia sí vieron la mano que actúa. Como le dije hoy, cuando se abrió el mar rojo, cuando el Señor
libró a Daniel del foso de los leones. Hay tantos milagros. Cuando sanó a diferentes personas, vimos esa mano que actúa, pero muchos otros personajes no vieron la mano que actúa. Y hubo un peso de gloria sobre Esteban cuando la mano de Dios no actuó mientras lo apedreaban. Pero dice que el peso de gloria hizo que él viera ángeles. No sé cuántos conocen ese pasaje. Pero mientras lo apedreaban a Esteban, él veía ángeles. Había un peso de gloria que se estaba manifestando mientras la mano de Dios lo sostenía. Hubo un peso de gloria sobre Pablo mientras adoraba en la cárcel. Mientras ese aguijón seguía sobre su vida, porque cuando Pedro le oró al Señor y le dijo, Señor, quítame este aguijón, Señor, quiero tu mano que actúa, el Señor le dijo, no. Sobre ese aguijón es mi mano que te sostiene. Y el peso de gloria que Pablo recibió fue muy fuerte. Porque él entendió que la mano de Dios lo sostenía en ese momento. Hubo un peso de gloria sobre Jeremías. Cuando usted lee el libro de Jeremías, es muy curioso porque Jeremías en un momento adoraba a Dios y al siguiente lloraba. Y al siguiente adoraba a Dios y al siguiente lloraba. Y tiene total desbalance en sus emociones. Y entonces le decía al Señor, libra a este pueblo. Y cuando el pueblo veía que el pueblo hacía cualquier cosa, iba y le decía, Señor, castiga a este pueblo. Y por eso se le llama así, ese profeta llorón, porque era muy inestable en sus emociones. A lo cual yo me identifico mucho, pero ese no es el tema de hoy. Pero cuando él estuvo en la cisterna y cuando a él lo maltrataron por profetizar, Dios no lo libró de ese dolor. No fue la mano que actuaba la que se manifestó en ese momento. Dios lo sostuvo para que él pudiera seguir profetizando aún en medio de ese dolor. Y José igual. La mano de Dios no actuó mientras lo vendían, la mano de Dios no actuó mientras lo ponían en la cárcel, la mano de Dios no actuó mientras lo difamaban. La mano de Dios lo sostenía. Y él siguió soñando incluso dentro de la cárcel. ¿Qué quiere decir eso? Hay un peso de gloria que no estás viendo, que se está produciendo en medio de ese dolor. Y entonces, ¿qué vemos? A un Esteban viendo ángeles en medio del dolor, a un Pablo adorando en la cárcel, a un Jeremías profetizando aún dentro de la cisterna y a un José soñando aún dentro de la prisión. Hay una gloria que se manifiesta cuando Dios te sostiene. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿estás viendo la mano que te sostiene? Porque a veces nos levantamos, y me incluyo, y decimos, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y bueno, fui a estudiar, y fui a trabajar, y voy a hacer tal devocional, y voy a hacer tal cosa, y el sábado voy a ir a la iglesia, o el domingo, y creemos que nosotros lo hacemos porque es nuestra fuerza. Y al mismo tiempo estamos luchando con un montón de dolores, con un montón de cargas, con un montón de preocupaciones, y nunca nos paramos a decir, ¿yo con mi humanidad podría lograr esto? Porque yo creo que si fuera por nuestra humanidad, ninguno estaríamos acá. Pero a veces nos creemos tan autosuficientes que decimos, todo esto lo estoy logrando por mi fuerza y encima tengo la valentía de decirle, Señor, tu mano que actúa. Y a veces ni siquiera nos paramos a agradecer, Señor, gracias porque tú me estás sosteniendo. Porque si no fuera por tu poder, no estaría de pie hoy en día. Y a mí me pasó, hace un tiempo yo le oraba a Dios. Dice, Señor, tal situación, tal cosa, quiero que obres en esto y en esto y en esto, en esto. Y muchas veces cuando Dios no obra en el tiempo que nosotros queremos, nos desesperamos. Y el Señor confrontó mi corazón. Dijo, ¿por qué no agradeces por la mano que te sostiene? Es porque no la vemos. No la vemos. Y entonces desarrollé un hábito que se lo paso, si lo quiero usar.
que en mi agenda, no sé si usted usa agenda, pero en mi agenda, todos los días, escribo agradecimientos, aun cuando no tengo ganas de agradecer. Pero es una forma de recordarme a mí misma todos los días que la mano de Dios me está sosteniendo y que la mano de Dios está haciendo algo en mi vida, por lo cual yo ese día tengo que agradecer. Y sabe, siempre encuentro algo para darle gracias a Dios. Siempre. Y cuando usted desarrolle ese hábito, va a ver que usted se queja menos, que murmura menos, que se cansa menos. Porque cuando usted pelea con Dios, usted se cansa. Se cansa su mente, se cansa sus emociones, se cansa su cuerpo físico. Pero cuando vemos que Él es la mano que nos sostiene, empezamos a agradecer, empezamos a adorar. Porque sabemos que hay una gloria que Él está produciendo dentro de nosotros, en esa situación. Hace un tiempo recuerdo haber predicado un mensaje, no aquí, en otro lugar, que se llamaba Produciendo en el Getsemaní. Y es que cuando Cristo estaba en el Getsemaní, Getsemaní se traduce como prensa de aceite. Era un lugar en el cual el olivo se exprimía para sacar del olivo el aceite. Y en ese lugar fue donde Jesús oró antes de ir a la cruz. Y no es casualidad. A Jesús también lo estaban exprimiendo. Pero su Getsemaní estaba produciendo aceite. Su Getsemaní estaba produciendo algo para la humanidad. Y el poder de esa mano que te sostiene genera milagros mucho más poderosos, como el milagro de la cruz. ¿Qué hubiera sido, y siempre lo repetimos todos los servicios, creo que hoy lo dijeron, de nosotros, si Dios hubiera sido para Jesús la mano que actuaba? E inmediatamente Jesús oró, hubiera mandado a esas legiones de ángeles a destruir todo lo que había alrededor y a llevarse a Jesús en gloria. Estaríamos separados de la presencia de Dios eternamente. Pero gracias a que Dios no fue esa mano que actuaba, fue esa mano que lo sostuvo en el dolor, nosotros lo pudimos conocer y podemos sentir dentro de nosotros la presencia de Dios. Y mire, para terminar, quiero leerle Hebreos, capítulo 11, versículo 27, y la Biblia nos dice cuál fue el corazón de Moisés al salir de Egipto. Y mire lo que dice: por la fe dejó Egipto, hablando de Moisés, no temiendo a la ira del rey, y escucha esto, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y muchas veces nos vamos a tener que sostener como viendo al invisible. ¿Qué quiere decir esto? Hay una mano que no estás viendo, que tiene la capacidad de sostenerte, aunque tus ojos humanos no vean nada. Y estos son mensajes difíciles, porque a nuestra humanidad no le gusta escuchar que va a tener que seguir lidiando con ciertas situaciones y que va a tener que seguir viendo el poder de Dios de la manera que Dios quiera manifestarse por encima de lo que nosotros estamos sintiendo. Pero hay un nivel, y es ese nivel en el que estaban los discípulos, en el que estaba el apóstol Pablo, que solamente se alcanza cuando aprendemos a ver el poder de Dios en todas sus manifestaciones. Y si hay un reto difícil, es saber decirle no a nuestra humanidad. Es saber decirle no a nuestros deseos y actuar en fe por encima de lo que nosotros queremos hacer, porque eso es lo que el Espíritu nos manda. Hoy antes de venir hablaba con Nicolás y le decía, qué privilegio tenemos nosotros de poder servir a Dios aún en los tiempos difíciles. No sé si a usted le pasa, yo le voy a confesar algo. ¿Me deja que le confiese algo? A mí me pasa que el pastor tiene un time, él no sabe, pero tiene un time, yo sé.
Y siempre que yo estoy pasando un momento difícil, Nicolás sabe, siempre estoy pasando un momento difícil o estoy en alguna circunstancia que estoy media ahí, me cae un mensaje del pastor, ¿podés predicar? Pero de verdad. Y yo digo, gloria a Dios, porque es en el momento en el que yo estoy, mi ego está más abajo, mi humanidad está más quebrantada, donde Dios más se puede glorificar. Pero nosotros no queremos servir a Dios cuando estamos quebrados. No queremos servir a Dios cuando estamos pasando una dificultad. No queremos servir a Dios, no queremos adorar, no queremos orar. ¿Por qué? Porque vivimos un evangelio emocional, un evangelio sentimental. Reclamándole a Dios que haga, que diga, que obre. Pero él decía, qué privilegio es, no cuando le adoramos cuando todo está bien, cuando podemos servirle cuando las cosas están mal. Porque eso quiere decir que alcanzamos un nivel de conciencia que no es normal. Alcanzamos un nivel espiritual que no todos alcanzan. Y yo sé que hay muchos aquí que el enemigo no los puede parar. Que aún con su lucha, que aún con sus problemas, ellos vienen, están aquí cada sábado, cada domingo, cada reunión de jóvenes, cada reunión de damas, cada reunión de varones. Y están ahí, sirviendo a Dios, adorando a Dios, en su casa, orándole al Señor, adorando al Señor. Aunque muchas veces no tengan fuerzas y aunque muchas veces no vean la mano de Dios actuar. Y si tú no tienes ese nivel de fortaleza y quieres que el Señor te lo dé, el Señor te lo va a dar. Pero cuando nosotros estemos dispuestos a entender que Él es la mano que sostiene, que vivimos un evangelio sólido, un evangelio resistente, como yo siempre digo, un evangelio a prueba de la vida real. Nosotros somos mucho de mirar documentales sobre la iglesia perseguida, noticias, porque nos ayuda a agradecer lo que tenemos. Y muchas veces la iglesia que es perseguida no se está preocupando por las cosas que están saliendo mal. Ellos no suelen orar porque dejen de perseguirlos. ¿Sabe por qué oran? Porque más conozcan al Señor. Porque más sean alcanzados. Dan su vida para que otros sean alcanzados. Anhelan venir y congregarse y buscar del Señor. Y yo creo que hoy tenemos que agradecer por esa mano que nos está sosteniendo. ¿Qué le parece si oramos todos juntos? Invito a los chicos que pasen si quieren pasar. Y vamos a hacer una oración como parte del cuerpo del Señor. Y le vamos a decir, Señor, hoy queremos reconocer que tú eres esa mano que nos sostiene. Hoy quiero que mis ojos vean aquello que no he estado viendo, Señor. Hoy quiero que mi humanidad entienda aquello que no he estado entendiendo. Que tú me muestres aquello que yo he estado ignorando. Por vivir egoístamente en querer ver mi deseo, mi anhelo, mi petición. Y no he visto, no he agradecido por esa mano que me levanta cada día, por esa mano que me da fuerzas para despertar, por esa mano que me da fuerzas para orar, por esa mano que me da fuerzas para servir, por esa mano que está sosteniendo mi casa, por esa mano que está sosteniendo mi familia. Quita la queja, Señor, de nuestros corazones. Quita la queja de nuestra mente, Espíritu Santo. Y que te podamos dar toda la gloria, Señor, que te podamos dar toda la honra en el día de hoy. Yo quiero que tú ores ahí donde estás, que comiences a hablar con el Señor. Yo quiero escuchar la voz de la iglesia. Te pido que abras tu boca y comiences a decirle, Señor, gracias.